La joven millonaria quedó paralizada al ver su foto de infancia en la casa del humilde jardinero. La tarde caía pesada sobre Cuernavaca, como si el mismo cielo quisiera advertir que algo estaba por cambiar para siempre. El sol de septiembre bañaba de dorado las calles empedradas, pero dentro del Mercedes importado de Isabela Montalvo, el aire acondicionado mantenía todo frío, controlado, perfecto, exactamente como ella prefería que fuera su vida. Isabela Montalvo tenía 29 años y el mundo a sus pies. Bueno, al menos eso era lo que decían las revistas de negocios que cada mes la ponían en portada. La empresaria más joven del país, la heredera que revolucionó el mercado inmobiliario, belleza y poder, el rostro del nuevo México, títulos brillantes para una mujer que había aprendido desde niña que en este mundo solo había dos tipos de personas, las que mandaban y las que obedecían. Y ella, definitivamente, mandaba. El coche se detuvo frente a los portones de hierro forjado de la mansión Velázquez. Isabela se quitó los lentes oscuros y observó la propiedad con ojo crítico. Jardines inmensos, árboles centenarios, una fuente de piedra tallada que probablemente tenía más años que su abuela. Todo muy bonito, muy antiguo, muy inútil. En una semana, las retroexcavadoras convertirían todo esto en escombros. Y en 6 meses, en su lugar se levantaría Residencial Montalvo Grand, 30 departamentos de lujo que se venderían antes de terminar la construcción. Así funcionaban los negocios. Se bajó del auto usando un traje sastre blanco impecable, tacones Louboutin que costaban más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos, y ese aire de autoridad que hacía que la gente bajara la mirada cuando ella pasaba. Su asistente le había dicho que el jardinero la estaría esperando para mostrarle la propiedad. Solo 15 minutos, había dicho Isabela por teléfono esa mañana. Tengo junta a las 5, porque el tiempo de Isabela Montalvo valía oro. Literalmente, junto al portón, un hombre esperaba con un sombrero de pala gastado entre las manos. Era delgado, de espaldas un poco encorvadas, con la piel curtida por años de trabajar bajo el sol. Vestía ropa de mezclilla desgastada y una camisa a cuadros que había visto mejores tiempos. Cuando Isabela se acercó, él se quitó el sombrero con un gesto respetuoso. «Buenas tardes, señorita Montalvo», dijo con voz grave y pausada. «Soy Esteban Ruiz. Yo cuido estos jardines». Isabela apenas lo miró. Le extendió la mano de manera mecánica. Ese saludo de negocios que había perfeccionado y que no significaba absolutamente nada. «Muéstreme los jardines. Tengo 15 minutos». Don Esteban asintió sin decir nada más. Había algo en sus ojos cafés, una tristeza profunda que parecía estar grabada ahí desde hacía mucho tiempo. Pero Isabela no prestó atención. No le interesaban las historias de la gente común. Tenía suficientes problemas propios. Caminaron por senderos de grava perfectamente rastrillados. Don Esteban iba señalando cada rincón del jardín como si estuviera presentándole a sus hijos. «Estas rosas, las planté hace 15 años», explicaba con cariño. «Cada primavera florecen más hermosas. Y aquel nogal tiene más de 100 años. ¿Ve? Da una sombra que no se imagina en verano». Isabela tecleaba en su celular, respondiendo correos, sin escuchar realmente. Los números de la última adquisición no cerraban como ella quería, y eso la tenía de mal humor. «La fuente es original del siglo XIX», continuó don Esteban, señalando la estructura de cantera. «El agua viene de un manantial subterráneo. Dicen que...» «¿Vive alguien aquí?», interrumpió Isabela, guardando el teléfono. Don Esteban pareció sorprendido por la pregunta. «Sí, señorita. Yo vivo en una casita que está allá al fondo. Llevo 20 años aquí, cuidando todo, desde que los antiguos dueños...» «Va a tener que desocupar en 5 días», dijo Isabela con la misma frialdad con la que habría dicho «el café está frío». «Vamos a demoler todo. Le darán una compensación, por supuesto. Mi asistente le explicará los detalles». Vio cómo algo se quebraba en el rostro del jardinero, un destello de dolor, de pérdida, como si le hubieran dicho que iban a quemar sus recuerdos. Pero el hombre solo bajó la cabeza y murmuró: «Entiendo, señorita». Isabela se dio la vuelta para regresar al auto. Ya había visto suficiente. Los árboles viejos, las flores, las fuentes históricas. Nada de eso importaba frente a 30 departamentos de lujo. Así era el progreso. Pero entonces, como si el universo quisiera detenerla, una ráfaga de viento atravesó el jardín.
Las hojas de los árboles susurraron, las rosas se mecieron, y la puerta de madera de la casita al fondo se abrió con un chirrido. «Señorita, yo la cierro», dijo don Esteban apresurándose, pero Isabela, con esa manía de controlarlo todo, ya caminaba hacia allá. Era una casa pequeña, humilde, con paredes de madera desgastada por el tiempo y un techito de tejas rojas. La puerta colgaba de bisagras oxidadas. Isabela entró con fastidio, dispuesta a cerrarla y largarse de una vez. El interior era exactamente lo que esperaba. Pobreza digna. Una cama angosta con sábanas remendadas pero limpias. Una mesa de madera con 2 sillas disparejas. Un fogón antiguo de leña. Un crucifijo en la pared. El olor a humedad y a soledad. Isabela estaba a punto de salir cuando su mirada se detuvo en algo que había sobre la mesita de noche. Era un portarretratos de madera tallada a mano. Sencillo pero hecho con amor. Y dentro, una fotografía vieja, un poco desteñida por los años. Una niña pequeña, tal vez de 4 años, cabello castaño rizado, un vestido blanco con flores bordadas, un osito de peluche azul entre sus bracitos, sonriendo a la cámara con esa inocencia que solo tienen los niños que todavía no conocen el dolor. El mundo de Isabela se detuvo. El aire desapareció de sus pulmones. El piso pareció inclinarse bajo sus pies. Conocía ese vestido, conocía ese osito, conocía esa sonrisa, porque esa niña era ella. El celular resbaló de sus manos y cayó al suelo de madera con un golpe seco que resonó en el silencio. Isabela sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía el pecho. Las manos le temblaban. Una sensación de vértigo la invadió, como si estuviera cayendo por un precipicio sin fondo. «¿De dónde sacó esta foto?», susurró, y su voz sonó quebrada, extraña, como si le perteneciera a otra persona. Don Esteban estaba parado en la puerta. Su rostro, siempre tranquilo, ahora estaba pálido. Los nudillos de sus manos apretaban el sombrero con tanta fuerza que se habían puesto blancos. «Señorita, yo puedo explicar. ¿De dónde sacó esta foto?», gritó Isabela, girándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas que no sabía que podía derramar. El jardinero dio un paso hacia atrás, como si lo hubiera golpeado. Sus piernas temblaron. Se sostuvo del marco de la puerta, respirando con dificultad. «Por favor», dijo con voz temblorosa. «Por favor, siéntese, yo le voy a contar todo». Isabela no se sentó. Se quedó de pie, con los brazos apretados contra su pecho, el corazón desbocado, mirando a ese hombre humilde que de repente parecía guardar el secreto más terrible del mundo. Don Esteban respiró hondo. Sus manos temblaban al tocar el marco de la fotografía con una ternura infinita. «Esta niña», dijo, y su voz se quebró. «Esta niña es mi hija, mi Sofía. Desapareció hace 25 años, y en ese momento, mientras el sol de la tarde pintaba sombras largas sobre el piso de madera, Isabela Montalvo sintió que toda su vida perfectamente construida, toda su identidad, todo lo que creía saber sobre quién era, comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la tormenta. El camino de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de la vida de Isabela. Manejaba en automático, sin ver realmente la carretera, sin escuchar la música que sonaba en el radio, sin sentir nada más que ese vacío enorme que se había abierto en su pecho desde el momento en que vio esa fotografía. «Esta niña es mi hija, mi Sofía. Desapareció hace 25 años». Las palabras de don Esteban resonaban una y otra vez en su cabeza, como un disco rayado que no podía detenerse. Isabela había salido casi corriendo de esa casita, sin decir nada más, sin mirar atrás. Había subido al Mercedes con las manos temblando tanto que apenas pudo arrancar el motor. Ahora, mientras las luces de la ciudad empezaban a aparecer en el horizonte, se tocó la cara y se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había sido la última vez que lloró? No lo recordaba. Tal vez nunca. Las Montalvo no lloraban. Su madre, Pilar, se lo había dejado muy claro desde pequeña. Las lágrimas son para los débiles, Isabela, y nosotros no somos débiles. Pero ahora las lágrimas corrían por sus mejillas sin permiso, y no podía detenerlas. Llegó a su departamento en Polanco cerca de las 9 de la noche. Era un penthouse enorme, minimalista, todo blanco y gris, con ventanales que daban a la ciudad iluminada,
frío, elegante, vacío, como su vida. Se quitó los zapatos, se sirvió una copa de vino tinto que no probó y se quedó parada frente al ventanal, viendo las luces de la ciudad sin verlas realmente. Era posible. Podía ser verdad. Una parte de ella quería reírse de lo absurdo que sonaba todo. Ella era Isabela Montalvo, hija de Ricardo Montalvo y Pilar de la Torre. Había crecido en mansiones, había estudiado en el colegio suizo, había veraneado en Europa, tenía certificado de nacimiento, acta bautismal, fotografías de toda su infancia perfectamente documentadas en álbumes de piel. Pero otra parte de ella, una parte más profunda y oscura que había estado dormida durante años, susurraba: «Tú sabes que algo siempre estuvo mal», porque era verdad. Siempre había algo que no encajaba. Isabela cerró los ojos y, por primera vez en años, se permitió recordar. Tenía tal vez 5 o 6 años. Estaba sentada en el jardín de la mansión de San Ángel, jugando con una muñeca de porcelana carísima que no le gustaba, y de repente, sin razón aparente, empezó a cantar una canción que no sabía de dónde había salido. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Pilar había aparecido de la nada, furiosa, con esa expresión helada que aterrorizaba a todos los empleados. «¿Dónde aprendiste esa canción?», le había preguntado con voz cortante. «No sé, mami, me la sé». «Pues olvídala. Es corriente. Las niñas decentes no cantan esas tonterías». Isabela nunca volvió a cantarla, pero tampoco la olvidó. Y había más recuerdos, fragmentos que aparecían a veces en sueños o en momentos inesperados. El olor a tortillas recién hechas, no las que preparaba la cocinera de la casa, sino otras, más sencillas, más reales. El sonido de grillos en la noche, la sensación de correr descalza sobre tierra, no sobre el pasto perfectamente cortado del jardín, sino tierra de verdad, caliente bajo los pies, y una voz de mujer, dulce y cálida, que le decía: «Mi amor, mi cielo, mi tesoro». Pilar nunca la había llamado así. Pilar la llamaba Isabela o hija, siempre con esa distancia fría, como si fuera un objeto valioso, pero no algo que se amara de verdad. Isabela abrió los ojos. El vino seguía intacto. La ciudad seguía brillando allá abajo, ajena a la tormenta que se desataba dentro de ella. Sacó su celular y buscó en Google: «Sofía Ruiz desaparecida México 2000». No apareció nada relevante. Intentó con «niña desaparecida Oaxaca 2000», docenas de resultados, pero ninguno con el nombre Sofía Ruiz. Por supuesto que no. Los casos de niños desaparecidos de familias pobres casi nunca llegaban a las noticias. Se archivaban, se olvidaban. Nadie los buscaba realmente, excepto, tal vez, un padre que llevaba 25 años cuidando jardines y guardando una fotografía como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «No», se dijo Isabela en voz alta. «No, esto es una locura». Pero incluso mientras lo decía, sabía que tenía que averiguarlo. A la mañana siguiente, Isabela canceló todas sus juntas. Le dijo a su asistente que estaba enferma, algo que nunca había hecho en 5 años de carrera. Se encerró en su oficina en casa y empezó a buscar. Buscó entre sus documentos personales, guardados en una caja fuerte en su vestidor: acta de nacimiento, Isabela Montalvo de la Torre, nacida el 15 de marzo de 1996, en el Hospital Español. Padres: Ricardo Montalvo García y Pilar de la Torre Mendoza. Todo en orden, perfectamente legal. Pero cuando revisó con más cuidado, notó algo extraño. La firma del doctor que supuestamente la había atendido en el parto era ilegible. Buscó el nombre del hospital. Efectivamente existía, pero cuando llamó diciendo que necesitaba una copia de su expediente médico de nacimiento, le dijeron que los archivos de antes del 2005 se habían perdido en una inundación. Qué conveniente. Siguió buscando. Fotografías de su infancia. Había muchas, cientos tal vez. Pero Isabela se dio cuenta de algo perturbador. La primera fotografía donde aparecía con Pilar y Ricardo era de cuando ella tenía aproximadamente 4 o 5 años. No había fotos de bebé, no había fotos de recién nacida, nada. ¿Dónde están las fotos de cuando era bebé?, le había preguntado una vez a Pilar, tal vez cuando tenía 10 años.
Se perdieron en una mudanza, había respondido su madre sin mirarla. Ya sabes cómo son estas cosas. Isabela nunca había vuelto a preguntar, pero ahora todo tenía un nuevo significado. Esa tarde, tomó una decisión. Necesitaba pruebas, necesitaba certeza, y solo había una forma de conseguirla. Condujo de regreso a Cuernavaca sin avisar a nadie. Esta vez no llevaba traje sastre ni tacones. Llevaba jeans y una blusa simple. Quería pasar desapercibida. Encontró a don Esteban en los jardines de la mansión Velázquez, podando un rosal con esas manos curtidas y cuidadosas. Cuando la vio llegar, se quitó el sombrero y la miró con una mezcla de esperanza y miedo. «Señorita Montalvo, necesito hablar con usted», dijo Isabela, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Necesito saber todo lo que recuerde sobre su hija, sobre ese día, sobre su esposa». Don Esteban asintió lentamente. Dejó las tijeras de podar y la guió hasta un banco de piedra bajo la sombra de un árbol viejo. «Yo era casado con Elena», comenzó, y su voz se suavizó al decir ese nombre. «Vivíamos en un pueblito cerca de Oaxaca, San Miguel del Valle. Yo trabajaba en las milpas. Ella hacía bordados para vender en el mercado. No teníamos mucho, pero éramos felices. Y cuando nació Sofía», se le quebró la voz. «Cuando nació Sofía, fue como si el sol saliera solo para nosotros». Isabela sintió que algo se apretaba en su garganta. Era una niña alegre, siempre cantando, siempre riendo. Le gustaba ayudar a su mamá con los bordados y le encantaban las flores. Cada tarde salíamos a caminar y ella recogía flores silvestres para ponerlas en un jarrito en la mesa. Flores. A Isabela siempre le habían gustado las flores, aunque nunca entendió por qué. Pilar decía que era una tontería, que las flores se marchitaban y eran un desperdicio de dinero. «¿Qué pasó el día que desaparecieron?», preguntó Isabela en voz baja. Don Esteban respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar la historia más dolorosa de su vida. Era 15 de marzo del 2000. Elena llevó a Sofía al mercado del pueblo. Iban a comprar tela para hacer un vestido nuevo. Yo me quedé en el campo porque tenía que terminar la cosecha. Cuando volví a la casa esa noche, se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla curtida. La casa estaba vacía, la cena sin hacer, la puerta abierta, y ese silencio terrible. Llamó a la policía, fui corriendo al pueblo, pregunté a todos. Nadie había visto nada. Reporté la desaparición. La policía vino, hizo preguntas, tomó notas, pero después de unos días me dijeron que Elena probablemente se había ido con otro hombre, que me había abandonado. Yo sabía que era mentira. Elena me amaba. Jamás hubiera dejado a nuestra Sofía. Jamás. Isabela cerró los ojos. Sentía que el mundo giraba. Y usted nunca dejó de buscar. Nunca, señorita. Busqué durante años. Fui a ciudades, pueblos. Pregunté en hospitales, en iglesias, en escuelas. Gasté todo lo que tenía, pero era como si se las hubiera tragado la tierra. Don Esteban la miró directamente a los ojos. Hasta ayer, hasta que usted entró a mi casa. El silencio se extendió entre ellos, pesado y lleno de posibilidades imposibles. «Necesito hacerme una prueba de ADN», dijo Isabela finalmente. «Con usted, necesito saber la verdad». Don Esteban asintió, y por primera vez en 25 años, una pequeña chispa de esperanza brilló en sus ojos cansados. «Sí, señorita, lo que usted necesite». Isabela se levantó del banco sintiéndose mareada. «No le diga a nadie sobre esto. A nadie. ¿Me entiende? Se lo prometo». Mientras caminaba de regreso a su auto, Isabela sintió que cruzaba un umbral del que no había retorno. En unos días tendría la respuesta, y esa respuesta, fuera cual fuera, cambiaría todo. Esa noche, Isabela tuvo un sueño, o tal vez era un recuerdo. Estaba en un mercado. Había colores por todos lados, frutas, telas, flores. Una mujer de cabello largo y oscuro la llevaba de la mano. La mujer se arrodilló frente a ella y le acomodó el vestido blanco con flores bordadas. «Mi amor», le dijo con esa voz dulce y cálida, «mi cielo, mi tesoro». Y entonces alguien las separó. Isabela despertó gritando. 10 días después, Isabela estaba sentada en su oficina con un sobre manila entre las manos. Un sobre que pesaba casi nada, pero que contenía el peso de toda su existencia.
Afuera, la ciudad bullía con su ritmo de siempre. Los clientes llamaban, los contratos esperaban firma, el mundo de los negocios seguía girando, pero para Isabela, todo se había detenido en ese momento, frente a ese sobre cerrado que había recogido esa mañana en el laboratorio. Resultados de prueba de paternidad, decía la etiqueta. Le temblaban las manos. Durante esos 10 días, había vivido en una especie de limbo. Seguía yendo a la oficina, seguía firmando papeles, seguía dando órdenes, pero era como si lo hiciera en piloto automático, como si su cuerpo estuviera ahí, pero su mente flotara en otro lugar, esperando, temiendo, necesitando saber. Había llamado al laboratorio más discreto de la ciudad, les pagó el triple para que procesaran la muestra con urgencia y absoluta confidencialidad. Don Esteban había ido personalmente a dejar su muestra. Isabela recordaba cómo el hombre había entrado al laboratorio con su ropa humilde, su sombrero en las manos, completamente fuera de lugar entre las paredes blancas y la gente con batas. Para mi Sofía, había dicho solamente. Ahora Isabela respiró hondo y abrió el sobre. Primero salieron hojas llenas de números, gráficas, términos científicos que no entendía. Pasó las páginas con dedos torpes hasta que encontró lo que buscaba. Una sola línea, destacada en negritas. Probabilidad de paternidad, 99,9%. El sobre cayó de sus manos. 99,9%. Don Esteban Ruiz era su padre biológico. Ella no era Isabela Montalvo. Era Sofía Ruiz, una niña que había sido arrancada de los brazos de su madre en un mercado hacía 25 años. Una niña que nunca debió crecer en mansiones y escuelas suizas. Una niña que debió crecer entre milpas y flores silvestres, con una madre que bordaba vestidos y un padre que trabajaba la tierra con amor. Isabela, no, Sofía, sintió que no podía respirar. Se levantó de la silla y caminó hasta el ventanal. La ciudad se extendía frente a ella, enorme e indiferente, y por primera vez en su vida se sintió completamente perdida. ¿Quién era ella realmente? Pasó el resto del día encerrada en su oficina, ignorando llamadas, cancelando juntas. Su asistente tocó la puerta 3 veces preguntando si estaba bien. Isabela le gritó que la dejara en paz. Cuando cayó la noche, supo lo que tenía que hacer. Contrató al mejor detective privado de la ciudad. Se llamaba Joaquín Salazar, un hombre de unos 50 años, ex policía, con reputación de encontrar lo que nadie más podía encontrar. Le pagó 50,000 pesos por adelantado y le dio instrucciones claras. Necesito que investigue todo sobre el caso de Elena Ruiz y su hija Sofía, desaparecidas en San Miguel del Valle, Oaxaca, el 15 de marzo del 2000. Necesito saber qué hizo la policía. Necesito saber por qué se archivó el caso. Y necesito saber... Se le quebró la voz. Necesito saber todo sobre mi propia adopción, sobre cómo llegué a la familia Montalvo. Joaquín no hizo preguntas. Los buenos detectives nunca lo hacían. Solo asintió y se puso a trabajar. 4 días después, Joaquín regresó con un expediente grueso. Se sentaron en un café discreto en la Condesa. Joaquín pidió un americano. Isabela no pidió nada, solo esperó. Encontré el reporte policial original, comenzó Joaquín abriendo el expediente. Elena Ruiz, 32 años, y su hija Sofía Ruiz, 4 años, fueron reportadas como desaparecidas el 15 de marzo del 2000 por Esteban Ruiz, esposo y padre. La Policía Estatal de Oaxaca tomó el caso. ¿Y qué encontraron? Nada, o más bien, no buscaron mucho. Joaquín sacó fotocopias de reportes amarillentos. Hay 3 declaraciones de testigos que dicen haber visto a una mujer con una niña en el mercado ese día, pero nadie vio nada inusual. El caso se archivó después de 2 meses. Razón oficial: posible abandono voluntario del hogar. Isabela apretó los puños. Abandono voluntario. Una madre que deja a su esposo y desaparece con su hija sin llevar nada. Es lo que pasa cuando la gente pobre desaparece, señorita Montalvo. Los casos se archivan. Nadie sigue buscando. Joaquín la miró con algo parecido a la compasión. Encontré algo más. En el mismo año, 2000, su madre Pilar de la Torre apareció públicamente con una hija adoptada. Usted. Hay fotografías en sociales del periódico Reforma. Septiembre del 2000, 6 meses después de la desaparición. Le mostró copias de periódico. Ahí estaba Pilar, elegante como siempre.
sosteniendo la mano de una niña pequeña de cabello rizado. La niña llevaba un vestido caro y zapatos de charol, pero sus ojos se veían perdidos, asustados. Busqué documentos de adopción, continuó Joaquín. Solicitudes al DIF, trámites legales, cualquier cosa, no existe nada, ni un solo papel que indique que usted fue adoptada legalmente. ¿Cómo es posible? ¿Tengo acta de nacimiento? Las actas se pueden falsificar, especialmente con el dinero y las conexiones que tiene la familia Montalvo. Joaquín cerró el expediente. Señorita, yo llevo 30 años en esto, y lo que veo aquí es un secuestro. Un secuestro que se cubrió con dinero y poder. Isabela sintió que iba a vomitar. ¿Y mi madre? Elena, ¿qué le pasó? Joaquín negó con la cabeza. Eso no lo pude averiguar. Desapareció sin dejar rastro. Ningún cuerpo fue encontrado. Ningún registro de que hubiera viajado a algún lado. Es como si se la hubiera tragado la tierra, o como si alguien se hubiera asegurado de que nunca fuera encontrada. Isabela pagó la cuenta y salió del café sintiendo que caminaba en una pesadilla. Todo era verdad, cada fragmento de memoria, cada sueño, cada sensación de que algo estaba mal. Todo era verdad. Pilar de la Torre la había robado, y probablemente había asesinado a su madre para hacerlo. Los siguientes días, Isabela empezó a visitar a don Esteban regularmente. Ya no podía fingir que no sabía, ya no podía mantenerse alejada. La primera vez que regresó a la mansión Velázquez, después de recibir los resultados del ADN, don Esteban estaba regando las rosas. Cuando la vio, dejó caer la manguera y se quedó quieto, con los ojos llenos de lágrimas. Isabela caminó hacia él, y por primera vez en 25 años, abrazó a su verdadero padre. Don Esteban sollozó contra su hombro, aferrándose a ella como si temiera que fuera a desaparecer de nuevo. «Mi niña», susurraba. «Mi Sofía, mi niña». Isabela también lloraba. Lloraba por los años perdidos, por la madre que nunca conoció, por el padre que había sufrido un cuarto de siglo buscándola, por la identidad que le habían robado. «Perdóname», dijo don Esteban cuando finalmente se separaron. «Perdóname por no haberte podido proteger, por no haberte encontrado antes». «Usted no tiene nada que perdonar», respondió Isabela, limpiándose las lágrimas. «Usted nunca dejó de buscarme. Usted me amó incluso cuando no sabía dónde estaba». Comenzaron a verse en secreto. Don Esteban le contaba historias sobre Elena, sobre cómo se habían conocido, sobre los planes que tenían para Sofía. Le enseñó fotografías viejas que guardaba en una caja de metal. Elena sonriendo con su vestido de novia sencillo. Elena embarazada, radiante. Sofía de bebé, envuelta en una cobija tejida a mano. «Tu mamá te hizo ese vestido blanco», le dijo don Esteban un día, señalando la fotografía que Isabela había visto la primera vez. Bordó cada florecita a mano. Le tomó semanas. Quería que fuera perfecto para tu cumpleaños. Isabela tocó la fotografía con dedos temblorosos. ¿Cómo era ella? Mi mamá. ¿Cómo era realmente? Don Esteban sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de nostalgia. Era la mujer más dulce que conocí. Cantaba todo el tiempo, canciones viejas que le enseñó su abuela. Y te adoraba, Sofía. Te cargaba todo el día. Decía que eras su sol, su cielo, su tesoro. Mi sol, mi cielo, mi tesoro. Isabela recordó esas palabras. Las había escuchado en sueños durante años, sin saber de dónde venían. Ella hubiera dado su vida por ti, continuó don Esteban con voz quebrada. Y creo que eso fue lo que pasó. Se quedaron en silencio, sentados en el jardín que don Esteban cuidaba con tanto amor. Isabela entendió entonces por qué él trabajaba en jardines, porque su esposa amaba las flores, porque su hija recogía flores silvestres cada tarde. Era su forma de mantenerlas vivas, de no olvidar. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó don Esteban después de un rato. Isabela miró hacia la mansión vacía, hacia los jardines que iban a ser destruidos, hacia el mundo de privilegio y mentiras en el que había crecido. «Voy a buscar justicia», dijo con voz firme. «Voy a hacer que Pilar pague por lo que hizo, por usted, por mi mamá, por todos estos años robados». Don Esteban le tomó la mano con sus dedos ásperos y trabajados. «Ten cuidado, mija. Esa mujer es poderosa. Y la gente poderosa no suelta fácil lo que tiene». «Lo sé», respondió Isabela, «pero yo también soy poderosa.
Ella misma me enseñó a hacerlo, y voy a usar todo lo que me enseñó para destruirla. Por primera vez desde que todo esto comenzó, Isabela, Sofía, supo exactamente quién era y qué tenía que hacer. Era hora de que Pilar de la Torre se enfrentara a la verdad. Isabela esperó hasta el viernes por la noche. Sabía que Pilar estaría en casa, como siempre lo estaba los viernes, bebiendo su vino francés carísimo y revisando las revistas de sociales para ver en cuáles había aparecido esa semana. Manejó hasta la mansión de San Ángel con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Llevaba el resultado del ADN en su bolsa. Lo había leído tantas veces en los últimos días que casi se lo sabía de memoria. 99,9%. Una certeza científica que destruía 25 años de mentiras. La reja se abrió automáticamente cuando su auto se acercó. El sensor la reconoció. Como siempre, después de todo, seguía siendo Isabela Montalvo para el resto del mundo. Todavía, entró a la casa sin tocar. Esta seguía siendo técnicamente su casa. Aunque ahora le parecía un mausoleo lleno de secretos y sangre, Pilar estaba exactamente donde Isabela imaginó que estaría, en la sala de estar, sentada en su sillón de cuero italiano color crema, con una copa de Chateau Margaux en una mano y la revista Quién en la otra. Llevaba un vestido de seda color marfil y su cabello perfectamente arreglado, como si estuviera a punto de recibir invitados en lugar de estar sola un viernes por la noche. Cuando vio a Isabela, levantó apenas una ceja. No sabía que vendrías. ¿Pasó algo en la empresa? Isabela cerró la puerta detrás de ella. No se sentó. Se quedó de pie, con la bolsa apretada contra su pecho. «Necesito preguntarte algo», dijo, y su voz sonó más calmada de lo que esperaba. Pilar dio un sorbo a su vino, sin prisa. «¿Sí? ¿Quién soy yo?». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellas. Pilar dejó la revista sobre la mesa de centro con un movimiento pausado, casi aburrido. «Perdón, pregunto quién soy yo. Mi nombre, mi verdadero nombre». Algo cambió en la expresión de Pilar. Fue apenas un destello. Un segundo en el que su máscara perfecta se resquebrajó y dejó ver algo frío y calculador debajo. «¿De qué estás hablando, Isabela? ¿Tuviste un mal día? Mi nombre no es Isabela». Isabela sacó el sobre del ADN y lo arrojó sobre la mesa de centro. Cayó junto a la revista y las hojas se desparramaron. «Mi nombre es Sofía, Sofía Ruiz». El silencio que siguió fue absoluto. Pilar no se movió. Solo miró los papeles como si fueran una cucaracha que acabara de aparecer en su sala inmaculada. Entonces, lentamente, tomó una de las hojas, la leyó, y cuando levantó la vista hacia Isabela, no había sorpresa en sus ojos, no había culpa, solo una frialdad que helaba hasta los huesos. «Veo que conociste al jardinero», dijo con voz plana. «Conocí a mi padre verdadero». Pilar dejó escapar una risa corta, sin humor. «¿Tu padre? Ese hombre, Isabela, por favor, ese hombre es un don nadie, un campesino que ni siquiera terminó la primaria. Ese hombre me buscó durante 25 años», dijo Isabela, y sintió la rabia creciendo en su pecho como una llama. «Ese hombre nunca se rindió. Ese hombre me amó incluso cuando no sabía dónde estaba». «¡Qué conmovedor!», respondió Pilar con sarcasmo. Dejó la copa de vino y se levantó con esa elegancia ensayada que usaba como armadura. «¿Y qué esperas que haga con esta información? Que me disculpe, que llore. Quiero que me digas la verdad». Isabela dio un paso hacia ella. «Quiero que me digas qué le hiciste a mi madre, a Elena». Pilar caminó hasta el bar y se sirvió más vino, como si estuvieran teniendo una conversación sobre el clima. «Tu madre, no sé de qué hablas. Deja de mentir», gritó Isabela, y fue la primera vez en su vida que le gritaba a Pilar. «Sé que me robaste, sé que no hay documentos de adopción, sé que Elena y yo desaparecimos el mismo día y que 6 meses después tú apareciste con una hija adoptada. Dime qué le hiciste». Pilar se giró lentamente, tomó un sorbo largo de vino y entonces sonrió, una sonrisa fría, cruel, que Isabela nunca le había visto antes. «¿Quieres la verdad? Está bien, te daré la verdad». Se sentó de nuevo en su sillón, cruzó las piernas con elegancia y miró a Isabela como si fuera a contarle una anécdota sin importancia. «Ricardo y yo llevábamos años intentando tener hijos.
Gastamos fortunas en tratamientos, en doctores, en clínicas en Suiza. Nada funcionaba. Y yo no iba a ser la mujer patética que no puede darle un heredero a su esposo. Así que decidí encontrar una solución. ¿Una solución? ¿Me llamas una solución? Viajaba mucho por trabajo. Continuó Pilar, ignorándola. Y un día, en un mercado en Oaxaca, vi a una mujer con una niña hermosa, sana, de buenos rasgos. Exactamente lo que necesitábamos. Le ofrecí dinero a la mujer, una cantidad generosa. Le dije que le daría a su hija una vida mejor, educación, oportunidades, todo lo que ella nunca podría ofrecer. Y ella dijo que no, susurró Isabela, sintiendo náuseas. Por supuesto que dijo que no. La gente pobre tiene ese estúpido sentimentalismo sobre la familia. Pilar agitó la mano como espantando una mosca. Así que tomé lo que necesitaba. Contraté a las personas adecuadas. Fue sorprendentemente fácil. Un mercado lleno de gente. Un momento de distracción. Y la niña estaba en mi auto. Simple. Isabela sintió que las piernas le temblaban. Se apoyó en el respaldo de un sillón para no caerse. ¿Y mi mamá? ¿Qué le hicieron a Elena? Pilar se encogió de hombros. Fue removida del problema. No pregunté los detalles. No me interesaban. Lo importante era que nadie la encontrara para que no pudiera hacer escándalo. La mataste, dijo Isabela con voz rota. Mataste a mi madre. Yo no maté a nadie. Solo pagué para que el problema desapareciera. Pilar tomó otro sorbo de vino. Y funcionó perfectamente. Te convertimos en Isabela Montalvo. Te dimos la mejor vida posible. Escuelas caras, viajes, una carrera brillante. Te salvé de una vida de miseria. ¿Salvarme? Isabela sintió lágrimas de rabia quemándole los ojos. Me robaste mi vida. Robaste a mi familia. Mataste a mi madre. Le di una vida mejor de la que esa mujer jamás hubiera podido darte, respondió Pilar con frialdad. Deberías estar agradecida. ¿Agradecida? Isabela se rió, pero era una risa histérica. Rota, estás completamente loca. Estoy siendo práctica. Pilar se levantó y caminó hacia Isabela. Mira, ya está hecho. Pasó hace 25 años. Eres Isabela Montalvo. Ese es tu nombre legal. Esa es tu vida. No puedes cambiar el pasado. Puedo ir a la policía. Puedo exponerte. Puedo... ¿Con qué pruebas? Interrumpió Pilar con una sonrisa burlona. ¿Con un examen de ADN que hiciste en secreto? ¿Con el testimonio de un jardinero pobre? Por favor, Isabela. Yo conozco jueces, fiscales, políticos. Tengo poder que ese hombre ni siquiera puede imaginar. Si intentas algo, yo misma me encargaré de que ese tal Esteban desaparezca también. Isabela sintió un escalofrío. No te atreverías. Ya lo hice una vez. ¿Qué me detendría de hacerlo de nuevo? Pilar se acercó más, hasta que estuvieron cara a cara. Escúchame bien. Tú eres mi hija. Yo te hice lo que eres. Sin mí, sin el apellido Montalvo, sin todo lo que te di, no serías nadie. Serías una campesina ignorante bordando vestidos en algún pueblucho olvidado. Hubiera preferido eso, dijo Isabela con voz temblorosa. Hubiera preferido 1000 veces ser pobre y tener una madre que me amara de verdad. ¡Qué tontería!, respondió Pilar con desprecio. El amor no paga escuelas. El amor no abre puertas. El amor no construye imperios. Yo te di todo lo que importa. No me diste lo único que importa. Isabela retrocedió, necesitando poner distancia entre ella y esa mujer que ya no podía reconocer como su madre. No me diste la verdad. No me diste mi identidad. No me diste amor real. Pilar rió de nuevo. Amor real. Ay, Isabela, eres tan ingenua. El mundo no funciona con amor. Funciona con poder. Y tú tienes poder gracias a mí. Acéptalo y sigue adelante. Te voy a destruir, dijo Isabela con voz firme. Voy a encontrar la forma de exponerte. Voy a hacer que pagues por lo que hiciste. ¿Ah, sí? Pilar se cruzó de brazos. ¿Y cómo exactamente? Todos los documentos que podrían incriminarme fueron destruidos hace años. Los hombres que contraté han desaparecido o están muertos. No hay testigos, no hay pruebas. Solo está la palabra de un viejo jardinero contra la mía. ¿A quién crees que le van a creer? Isabela se dio cuenta, con horror, de que Pilar tenía razón. Había planeado todo perfectamente.
Había cubierto cada rastro. Era intocable. Además, continuó Pilar, regresando a su sillón como si nada, si haces escándalo, también destruirás a Ricardo. Él no sabía nada. Le hice creer que era una adopción legal. ¿De verdad quieres arruinar su vida también? Isabela pensó en Ricardo, su padre. No, el hombre que la había criado pensando que era su padre. Débil, ausente, pero no cruel, no como Pilar. Él merece saber la verdad, dijo Isabela. Tal vez, pero ¿qué ganas con eso? Solo causarías más dolor. Pilar levantó su copa en un brindis burlón. Así que aquí está mi consejo, querida Isabela. Olvida esto. Sigue con tu vida. Disfruta del imperio que construimos. Y agradece que te rescaté de una existencia miserable. Isabela recogió los papeles del ADN de la mesa, los metió de vuelta en la bolsa y miró a Pilar con una claridad fría. No voy a olvidar nada, y voy a encontrar la forma de hacerte pagar. Aunque me tome el resto de mi vida. Salió de la casa sin mirar atrás. Detrás de ella, escuchó la risa de Pilar, confiada y cruel. Pero Isabela había aprendido algo importante esa noche. Pilar no sentía remordimiento, no tenía conciencia. Era un monstruo disfrazado de mujer elegante. Y los monstruos, eventualmente, siempre caían. Solo necesitaba encontrar la forma. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Isabela. Intentó todo lo que se le ocurrió para exponer a Pilar, pero cada puerta que tocaba se cerraba en su cara. Primero fue a la Fiscalía de Oaxaca con toda la documentación, el examen de ADN, el reporte original de la desaparición de Elena y Sofía, las fotografías, la fiscal que la atendió, una mujer de mediana edad con lentes y expresión cansada, revisó todo con paciencia. «Mire, señorita Montalvo», le dijo finalmente, «entiendo su situación, pero han pasado 25 años. El caso está archivado, y francamente, sin un cuerpo, sin testigos directos, sin pruebas físicas, es casi imposible reabrir una investigación así». «¿Casi imposible o imposible?», presionó Isabela. La fiscal suspiró. «Déjeme hacer unas llamadas. Le aviso». Nunca le avisó. Cuando Isabela insistió, la secretaria le dijo que la fiscal había sido transferida a otra ciudad. Su reemplazo se negó a verla. Entonces intentó con abogados. Contrató al mejor penalista de la Ciudad de México, un hombre con reputación de ganar casos imposibles. Le pagó 200,000 pesos de anticipo. 2 semanas después, el abogado la llamó para reunirse en su oficina. Isabela llegó esperanzada, pensando que había encontrado algo. «Lo siento, señorita Montalvo», dijo el abogado, empujando un cheque por la mesa. «Le devuelvo su dinero. No puedo tomar este caso». «¿Por qué no?». El hombre se veía incómodo. «Digamos que recibí una llamada de personas muy influyentes. Me sugirieron que sería mejor para mi carrera no involucrarme en esto». «¿Pilar le pagó?». «No exactamente, pero hay formas de presión que no involucran dinero». El abogado se levantó, dando por terminada la reunión. «Lo siento de verdad, pero tengo familia que proteger». Isabela salió de ahí furiosa y desesperada. Probó con otros 5 abogados. Todos le dijeron lo mismo. Era un caso difícil, sin pruebas sólidas, y contra una familia demasiado poderosa. Nadie quería arriesgarse. Entonces las cosas empeoraron. Empezaron a aparecer artículos en revistas de sociales. Primero fue una columna de chismes que insinuaba que Isabela Montalvo estaba teniendo problemas emocionales. Después salió una nota en un periódico financiero sugiriendo que había irregularidades en algunas de sus adquisiciones inmobiliarias. Todo mentiras, pero el daño estaba hecho. Sus clientes comenzaron a cancelar contratos. Inversionistas se retiraron de proyectos. En las cenas de negocios, la gente la miraba con desconfianza o directamente la evitaba. Isabela sabía que era obra de Pilar. La mujer tenía tentáculos en todas partes, editores, periodistas, empresarios. Con unas cuantas llamadas, podía destruir una reputación. Una noche, Isabela recibió una llamada de su contador. «Isabela, tenemos un problema. El SAT está pidiendo una auditoría completa de todos tus negocios de los últimos 5 años. ¿Qué? ¿Por qué? Dicen que es rutinario, pero no lo es. Esto lleva el sello de una investigación dirigida. Alguien los mandó». Isabela colgó y se dejó caer en el sillón de su departamento.
Pilar la estaba atacando desde todos los ángulos, usando todo su poder para aplastarla, pero lo peor aún estaba por venir. Una tarde, Isabela manejó hasta la mansión Velázquez para ver a don Esteban. Era lo único que la mantenía cuerda. Pasar tiempo con su verdadero padre, escuchar sus historias, sentir ese amor incondicional que nunca había conocido. Pero cuando llegó, encontró a don Esteban sentado en los escalones de su casita, con el rostro pálido y las manos temblando. «Papá, ¿qué pasó?» Don Esteban levantó la vista. Tenía los ojos rojos. «Vinieron unos hombres esta mañana». Isabela sintió que el corazón se le caía al piso. «¿Qué hombres?» No dijeron sus nombres. Eran dos, vestidos de traje. Me dijeron que sabían de ti, que sabían que nos estábamos viendo, y me dijeron, su voz se quebró, me dijeron que si no dejaba de causar problemas, algo malo podía pasarme, o peor, podía pasarte a ti. Dios mío. Isabela se sentó junto a él y lo abrazó. Lo siento tanto, esto es mi culpa. Yo te metí en esto. No, mija, esto no es tu culpa. Don Esteban le tomó las manos. Pero tengo miedo. No por mí, por ti. Esa mujer es peligrosa. Lo sé. ¿Vale la pena?, preguntó don Esteban, mirándola con esos ojos cansados. ¿Vale la pena arriesgar tu vida por justicia que tal vez nunca llegue? Isabela no supo qué responder. Los días siguientes fueron una pesadilla. Isabela apenas dormía. Cuando lo hacía, tenía sueños horribles. Elena gritando su nombre, Pilar riéndose, hombres de traje siguiéndola por calles oscuras. Perdió peso, dejó de ir a la oficina. Su asistente renunció. 2 de sus mejores ejecutivos se fueron a trabajar con la competencia. Su imperio empresarial, que había construido con tanto esfuerzo, se estaba desmoronando. Y lo peor era la soledad. No podía contarle a nadie lo que estaba pasando. No tenía amigos reales, solo contactos de negocios. Y su familia. Bueno, Pilar era su familia. O lo había sido. Una noche, sentada en su departamento vacío, con una botella de vino medio vacía y lágrimas rodando por sus mejillas, Isabela consideró rendirse. Tal vez Pilar tenía razón. Tal vez era mejor olvidar, seguir siendo Isabela Montalvo, vivir en la mentira cómoda, disfrutar del dinero y el poder, dejar que el pasado muriera. Sería más fácil. Estaría a salvo. Don Esteban estaría a salvo. Tomó su teléfono para llamarlo, para decirle que se iba a rendir, que era demasiado peligroso seguir luchando. Pero entonces vio la foto que había guardado en su celular, la fotografía de ella a los 4 años, con el vestido blanco bordado a mano, el osito azul, esa sonrisa inocente, y recordó lo que don Esteban le había dicho. Tu mamá te hizo ese vestido. Bordó cada florecita a mano. Le tomó semanas. Elena, su madre verdadera, una mujer que había amado tanto a su hija que pasó semanas bordando un vestido, una mujer que había muerto por protegerla, iba a traicionar su memoria rindiéndose, iba a dejar que Pilar ganara. Isabela limpió sus lágrimas, dejó el teléfono y tomó una decisión. No iba a rendirse, pero tampoco iba a seguir luchando de la misma forma. Pilar tenía el poder judicial, el poder político, el poder mediático. Isabela no podía ganar en ese terreno. Necesitaba un arma diferente. Necesitaba una prueba tan fuerte, tan irrefutable, que ni siquiera Pilar pudiera enterrarla. Al día siguiente, llamó a Joaquín Salazar, el detective. Necesito que encuentres algo para mí, le dijo. Necesito encontrar a cualquier persona que trabajó para Pilar en el año 2000. Empleados domésticos, choferes, asistentes, alguien que haya visto algo, alguien que pueda testificar. Eso será difícil. Han pasado muchos años. Págales lo que sea necesario. 10 millones de pesos si es necesario. Pero encuéntralos. Joaquín estuvo de acuerdo. Mientras tanto, Isabela hacía otra cosa. Algo arriesgado, pero necesario. Empezó a acercarse de nuevo a Ricardo, su padre, el hombre que la había criado. La había estado llamando durante semanas, preocupado por ella. Isabela había ignorado sus llamadas, todavía dolida por su debilidad, por no haberla protegido, por no haber sabido la verdad, pero ahora necesitaba aliados. Y Ricardo, aunque débil, no era cruel. Tal vez podía ser convencido de ayudarla.
Se reunieron en un restaurante discreto. Ricardo llegó con ojeras profundas. Más delgado, el cabello más gris. Se veía 10 años más viejo. «Isabela», dijo cuando la vio, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Gracias por venir. Estaba muy preocupado. He escuchado cosas sobre problemas en tus negocios, sobre... Siéntate». «Ricardo», dijo Isabela. Ya no podía llamarlo papá. No después de saber la verdad. Ricardo se sentó, nervioso. «¿Qué está pasando? Pilar no me dice nada. Solo dice que estás teniendo un episodio emocional. Pero yo sé que hay algo más». Isabela respiró hondo. Era el momento de la verdad. «Ricardo, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesto conmigo. ¿Tú sabías? ¿Sabías que yo no fui adoptada legalmente? ¿Sabías que Pilar me robó?» El rostro de Ricardo se puso blanco como el papel. ¿Qué estás diciendo? Y entonces Isabela le contó todo. Le mostró el examen de ADN. Le contó sobre don Esteban, sobre Elena, sobre el mercado en Oaxaca, sobre la confesión de Pilar. Ricardo la escuchó en silencio. Cuando Isabela terminó, el hombre tenía lágrimas corriendo por su rostro. «Yo no sabía», susurró. «Te juro que no sabía. Pilar me dijo que era una adopción legal. Me mostró papeles. Yo nunca cuestioné nada porque quería tanto ser padre. Tanto. ¿Y nunca sospechaste?» Ricardo negó con la cabeza, sollozando. «Fui un cobarde, un idiota. Pero te juro, Isabela, te juro que no sabía la verdad». Isabela lo miró y vio a un hombre roto, destruido por la culpa. Parte de ella quería odiarlo, pero otra parte sentía lástima. «Necesito tu ayuda», dijo finalmente. «Lo que sea, lo que necesites. Necesito que me ayudes a encontrar pruebas contra Pilar, documentos viejos, grabaciones, cualquier cosa». ¿Guardó archivos de esa época? Ricardo asintió lentamente. «Tiene una bodega, con cajas de documentos viejos. Nunca me dejaba entrar ahí. Decía que eran cosas privadas. ¿Puedes conseguirme acceso?» Ricardo miró a Isabela por largo rato y finalmente asintió. «Sí, puedo. Por primera vez en meses». Isabela sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había una forma de ganarle a Pilar después de todo. 2 semanas después, Isabela estaba sentada en su auto frente a la bodega que Ricardo le había indicado, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Habían pasado 14 días desde que Ricardo accedió a ayudarla. 14 días de planear, de esperar el momento correcto, de asegurarse de que Pilar estuviera fuera de la ciudad. Y finalmente, hoy era el día. Ricardo le había conseguido una copia de la llave. La bodega estaba en una zona industrial al sur de la ciudad, lejos de las miradas curiosas. Era un lugar que nadie asociaría con la elegante Pilar de la Torre. Isabela bajó del auto con piernas temblorosas. El lugar estaba desierto a esa hora de la tarde. Solo el sonido del viento y algunos perros callejeros a lo lejos. Metió la llave en la cerradura. Giró. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Adentro olía a humedad y a años de polvo acumulado. Había cajas apiladas hasta el techo, archiveros viejos, muebles cubiertos con sábanas. Isabela encendió la linterna de su celular y empezó a buscar. Pasó horas revisando cajas, contratos viejos, facturas, fotografías de eventos sociales, estados de cuenta bancarios. Nada que le sirviera. Estaba a punto de rendirse cuando encontró una caja marcada simplemente 2000, personal. El corazón le dio un vuelco. Abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había carpetas organizadas por mes: enero, febrero, marzo. Ahí estaba, marzo del 2000. Sacó la carpeta y la abrió. Había recibos, notas escritas a mano, fotografías, y entonces vio algo que la hizo contener la respiración. Era un recibo de pago, fechado el 20 de marzo del 2000, 5 días después de que Elena y Sofía desaparecieran. Servicios prestados, 500.000 los laniautos de trabajo completado según lo acordado. No había nombre del receptor, solo una firma ilegible. Isabela fotografió el recibo con manos temblorosas. Era algo, pero no suficiente. Necesitaba más. Necesitaba algo que vinculara directamente a Pilar con el secuestro. Siguió buscando.
Encontró más recibos similares, pagos grandes, sin descripción clara, pero nada concluyente. Entonces, al fondo de la carpeta, encontró algo diferente, una carta, escrita a mano en papel con membrete de un hotel en Oaxaca, Hotel Colonial. Decía arriba: Pilar, el asunto está resuelto. La mujer no será problema. La niña está lista para ser recogida mañana en el lugar acordado. Destruye esta carta después de leerla. M. Isabela sintió que el mundo giraba. Esta era la prueba. Esta carta conectaba a Pilar directamente con la desaparición de Elena. Con el secuestro, fotografió la carta desde todos los ángulos. Entonces escuchó algo que la hizo congelarse. El sonido de un auto llegando, puertas cerrándose, voces, con el corazón desbocado. Isabela guardó rápidamente la carta en la carpeta, cerró la caja y corrió hacia la puerta trasera que había visto al entrar. Salió justo cuando escuchó que la puerta principal se abría. Corrió hasta su auto, arrancó y se alejó sin mirar atrás. Solo cuando estuvo a varios kilómetros de distancia se permitió respirar. Tenía la carta, tenía la prueba, pero cuando llegó a su departamento y revisó las fotos en su teléfono, se dio cuenta de algo terrible. La carta no estaba firmada con nombre completo, solo una inicial, M, y la letra era casi ilegible. Cualquier abogado diría que no era prueba suficiente. Pilar podría argumentar que era falsa, que alguien la había plantado, que la inicial M podía ser cualquier persona. Isabela se dejó caer en el sofá, con ganas de gritar. Tan cerca, había estado tan cerca. Los días siguientes fueron una espiral descendente. Joaquín Salazar la llamó con malas noticias. Había encontrado a 3 ex empleados de Pilar del año 2000. Uno había muerto hace 5 años. Otro se negó a hablar por teléfono y colgó cuando mencionó el nombre de Pilar. El tercero aceptó reunirse, pero cuando Joaquín llegó a la cita, el hombre no apareció. Al día siguiente, su familia reportó que había salido del país repentinamente, por motivos personales. Es obvio que los están presionando, dijo Joaquín, o pagando para que se callen. Isabela colgó sintiéndose derrotada. Entonces llegó el golpe final. Una tarde, recibió una llamada de don Esteban. Su voz sonaba aterrorizada. «Mija, necesito que vengas, por favor». Isabela manejó a Cuernavaca con el corazón en la garganta. Cuando llegó a la mansión Velázquez, encontró a don Esteban en su casita, con una maleta hecha a su lado. «¿Qué pasó?» «Me corrieron», dijo don Esteban con voz rota. «Dijeron que el nuevo dueño no necesita jardinero. Me dieron una semana para irme». Isabela sintió que la rabia la consumía. «Pilar hizo esto. Es ella. Te está sacando de aquí para alejarte de mí». «Lo sé». Don Esteban se sentó pesadamente en su cama. «Y no es solo eso. Esta mañana recibí esto». Le mostró una carta. Era una notificación de demanda. Alguien lo estaba demandando por fraude y extorsión, alegando que don Esteban había inventado la historia de su hija desaparecida para sacarle dinero a Isabela. «Esto es absurdo», dijo Isabela. «Yo tengo las pruebas. El ADN muestra que eres mi padre, pero ellos tienen abogados, y yo no tengo nada». Don Esteban la miró con ojos cansados y tristes. «Isabela, tal vez deberíamos parar. Tal vez deberíamos aceptar que no podemos ganarle a esa mujer». «No, no voy a rendirme. Mira lo que te está costando. Tu negocio está en ruinas. Te están atacando desde todos lados, y ahora me están usando a mí para lastimarte». Don Esteban tomó sus manos. «No vale la pena, mija. No vale la pena destruir tu vida por un pasado que no podemos cambiar». Isabela sintió lágrimas quemándole los ojos. «Pero es que ella mató a mi mamá, a Elena, tu esposa. ¿Cómo vamos a dejar que se salga con la suya? Elena ya no está», dijo don Esteban con voz quebrada. «Pero tú sí, y prefiero tenerte viva y a salvo que muerta buscando venganza». Isabela salió de ahí sintiéndose más perdida que nunca. Esa noche, en su departamento, tocó fondo, se sentó en el piso de la sala, con la espalda contra el sofá, y por primera vez se permitió sentir todo el peso de la derrota. Había perdido su negocio, había perdido su reputación, había puesto en peligro a don Esteban, y no había conseguido nada. Pilar había ganado. Tomó una botella de tequila de la alacena. No le gustaba el tequila, pero era lo único que tenía. Bebió directamente de la botella, sin vaso, sin sal, sin limón,
Solo quería dejar de sentir. Su teléfono sonó. Era Ricardo. Isabela, ¿dónde estás? Estoy preocupado. No has contestado mis llamadas en días. Estoy en casa. ¿Estás bien? No suenas bien. Estoy perfectamente. Mintió, y su voz sonó pastosa. Voy para allá. No vengas. Quiero estar sola. Pero Ricardo ya había colgado. Llegó media hora después. Isabela le abrió la puerta descalza, con el cabello despeinado, la ropa arrugada. Ricardo la miró con horror. Dios mío, Isabela, ¿qué te está pasando? Me estoy rindiendo, dijo ella con voz plana. Eso es lo que está pasando. Pilar ganó. Ustedes ganan. No digas eso. ¿Por qué no? Es la verdad. Isabela se dejó caer en el sofá. No tengo pruebas suficientes. No tengo testigos. No tengo nada. Y mientras tanto, mi vida se está desmoronando. Don Esteban está en peligro. Todo esto fue un error. Ricardo se sentó junto a ella. No fue un error buscar la verdad. ¿De qué sirve la verdad si no puedo hacer nada con ella? Isabela lo miró con ojos llenos de lágrimas. Ella mató a mi mamá, Ricardo. La mató. Y se va a salir con la suya. Va a seguir viviendo en su mansión, bebiendo su vino caro, yendo a sus fiestas, como si nada, mientras Elena está muerta y enterrada en algún lugar que nunca vamos a encontrar. Lo siento tanto, susurró Ricardo. Siento tanto no haber sabido, no haber protegido, no haber sido más fuerte. Se quedaron en silencio por un largo rato. Hay algo que no te he dicho, dijo Ricardo finalmente. Isabela lo miró. ¿Qué? Después de que hablamos, empecé a revisar las finanzas de Pilar, cosas que ella pensaba que yo no veía, y encontré algo extraño. Pagos mensuales que lleva haciendo durante 25 años, siempre a la misma cuenta. Grandes cantidades. Isabela se enderezó. ¿Pagos a quién? No lo sé. La cuenta está en las Islas Caimán, completamente anónima, pero lleva 25 años pagando. Desde el 2000. Creo que está pagándole a alguien para que se quede callado. Alguien que sabe algo. Alguien que puede hundir a Pilar si habla. Por primera vez en días. Isabela sintió una chispa de esperanza. ¿Puedes conseguirme esa información? ¿Los números de cuenta? Ricardo asintió. Puedo. Pero Isabela, esto es peligroso. Si Pilar se entera de que estoy ayudándote. Lo sé. Isabela le apretó la mano. Gracias por primera vez en tu vida. Gracias por ser valiente. Ricardo se fue poco después. Isabela se quedó sola en su departamento, pero ya no se sentía derrotada. Había una última oportunidad, una última persona que podía tener las respuestas que necesitaba. Solo tenía que encontrarla. Ricardo le envió la información 3 días después. Un mensaje encriptado con números de cuenta bancaria, fechas de transferencias, montos, 25 años de pagos mensuales, siempre la misma cantidad, $50,000. Todos los meses, sin falta, desde abril del 2000, Isabela le pasó toda la información a Joaquín Salazar. Necesito que encuentres a quien sea que está recibiendo este dinero, le dijo. Es nuestra última oportunidad. Joaquín estudió los documentos con expresión seria. Esto va a ser difícil. Las cuentas en las Islas Caimán están diseñadas para proteger la identidad, pero conozco gente. Dame una semana. Pasaron 9 días. 9 días en los que Isabela apenas comió, apenas durmió. Vivía pegada al teléfono, esperando la llamada de Joaquín. Cuando finalmente sonó, casi se le cae de las manos al contestar. Joaquín, lo encontré. Su voz sonaba tensa. Necesitamos vernos. No puedo hablar de esto por teléfono. Se reunieron esa misma tarde en un café en Coyoacán. Joaquín llegó con un sobre Manila y la expresión de alguien que ha visto algo perturbador. Siéntate, le dijo. Isabela se sentó, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La persona que ha estado recibiendo los pagos se llama Mauricio Solís, comenzó Joaquín. 72 años, ex policía judicial del estado de Oaxaca. Se retiró en el 2001 y se mudó a Cancún. Vive en una casa muy por encima de lo que ganaría un ex policía con pensión normal. Un policía. Isabela sintió que todo empezaba a encajar. Él fue quien investigó la desaparición de Elena y Sofía. Exacto. Joaquín sacó papeles del sobre. Revisé el expediente original. Mauricio Solís fue el oficial a cargo del caso. Él fue quien lo archivó después de 2 meses, declarándolo como abandono voluntario.
porque Pilar le pagó para que lo hiciera, y ha seguido pagándole durante 25 años para que mantenga la boca cerrada. Joaquín le pasó una foto. Este es él. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco, panza prominente, piel bronceada. Estaba sentado en la terraza de un restaurante frente al mar, con una cerveza en la mano, sonriendo. ¿Cómo lo encontraste? Tengo contactos en instituciones financieras, gente que, por el precio correcto, puede rastrear cuentas. No fue fácil, pero eventualmente pudimos seguir el rastro. Los pagos llegan a las Islas Caimán, pero Mauricio retira el dinero en Cancún. Vive ahí como rey. Isabela miró la foto con una mezcla de rabia y esperanza. Necesito hablar con él. Isabela, este hombre es peligroso. Si trabajó para Pilar hace 25 años, si estuvo involucrado en lo que le pasó a tu madre. Tengo que hablar con él, repitió Isabela con firmeza. Es nuestra única oportunidad de conseguir la verdad. Si tiene evidencia, si tiene información que pueda incriminar a Pilar, necesito que hable. ¿Y cómo piensas convencerlo? Ha guardado el secreto durante 25 años. Le voy a ofrecer algo que Pilar nunca podrá darle. Inmunidad, si testifica contra ella. Si me da lo que necesito, yo me aseguro de que no vaya a la cárcel. Joaquín la miró con escepticismo. No puedes prometer eso. No eres fiscal. Puedo intentarlo. Y si eso no funciona, Isabela apretó los puños. Le voy a hacer saber que si no habla, me voy a asegurar de que Pilar sepa que él es un riesgo, que ha estado guardando evidencia. 25 años de pagos prueban que él sabe algo. Si Pilar piensa que puede traicionarla, ¿cuánto tiempo crees que va a seguir vivo? Joaquín silbó bajito. Eso es jugar con fuego. Ya estoy jugando con fuego. Isabela se levantó. Dame su dirección. 2 días después, Isabela estaba en un vuelo a Cancún. Viajó sola, sin decirle a nadie más que a Joaquín dónde iba. Llevaba en su bolsa las copias de todos los documentos, las transferencias bancarias, el recibo de pago que había encontrado en la bodega, la carta del Hotel Colonial, el reporte del ADN. Joaquín le había conseguido la dirección exacta de Mauricio Solís. Una casa en una zona residencial cerca de la playa, con vista al mar. El tipo vivía bien, muy bien, gracias al dinero de Pilar. Isabela llegó a la casa al atardecer. Era una construcción moderna, de 2 pisos, con jardín tropical y una alberca. Por la ventana podía ver el interior lujosamente amueblado. Tocó el timbre con manos sudorosas. Un hombre mayor abrió la puerta. Era él, Mauricio Solís, más viejo que en las fotos, con arrugas profundas y ojos cansados, pero definitivamente él. ¿Sí?, preguntó con voz rasposa. Señor Solís, mi nombre es Isabela Montalvo. Necesito hablar con usted sobre algo que pasó hace 25 años en Oaxaca. La expresión del hombre cambió instantáneamente. Sus ojos se endurecieron. Intentó cerrar la puerta, pero Isabela puso el pie en el marco. Es sobre Elena y Sofía Ruiz, y sobre Pilar de la Torre. Mauricio se quedó quieto. No sé de qué habla. Sí sabe. Isabela sacó el sobre con los documentos. Tengo prueba de que Pilar le ha estado pagando $50,000 al mes durante 25 años. Tengo los registros de transferencias. Tengo todo. El hombre palideció. No tengo nada que decirle, váyase. Soy Sofía Ruiz, dijo Isabela con voz firme. Soy la niña que fue secuestrada. Y usted archivó el caso. Usted dejó que mi padre sufriera durante 25 años buscándome. Usted dejó que mi madre muriera sin justicia. Mauricio la miró por largo rato. Algo pasó por su rostro. Culpa, miedo, cansancio. No puedo ayudarla, dijo finalmente con voz baja. ¿O no quiere?, presionó Isabela. Mire, señor Solís, yo sé que Pilar lo tiene amenazado. Sé que por eso ha guardado silencio. Pero las cosas están cambiando. Yo tengo recursos, tengo contactos. Si usted me ayuda, si testifica sobre lo que sabe, yo puedo protegerlo. Puedo conseguir que la fiscalía le dé inmunidad. ¿Y si no lo hago?, preguntó Mauricio con una sonrisa amarga. Entonces me voy a asegurar de que Pilar sepa que usted tiene evidencia, que ha estado guardando algo que puede destruirla. Isabela dio un paso hacia él. ¿Cuánto tiempo cree que va a vivir después de que ella piense que es una amenaza? Mauricio cerró los ojos. Cuando los abrió, había resignación en ellos. Entre, dijo finalmente.
El interior de la casa era exactamente lo que Isabela esperaba. Muebles caros, pantalla enorme, arte en las paredes, todo comprado con dinero sucio. Mauricio le sirvió un whisky que Isabela no tocó. Él se sirvió uno doble y se lo bebió de un trago. «Necesito que entienda algo», comenzó. «Yo no soy un monstruo, o al menos no empecé siéndolo. Era un policía normal, con sueldo miserable, familia que mantener. Y entonces apareció ella, Pilar. Sí, vino a la comandancia en Oaxaca en marzo del 2000. Dijo que había un asunto que necesitaba manejarse con discreción. Me ofreció dinero, mucho dinero, más de lo que ganaría en 10 años. ¿Para qué? Mauricio se sirvió otro whisky, para arreglar un problema que tenía. Una mujer del pueblo que estaba complicando sus planes, Elena Ruiz. Pilar quería a la hija, pero la madre no la iba a vender. Así que Pilar decidió simplemente tomar lo que quería. Isabela sintió náuseas. ¿Y usted qué hizo? Contraté a 2 hombres, profesionales. Les pagué para que se llevaran a la niña del mercado cuando la madre estuviera distraída. ¿Y para qué? Se encargaran de Elena. ¿La mataron? Mauricio asintió lentamente. La sacaron del pueblo, la llevaron a las montañas y allá se le quebró la voz. Allá desapareció. Nunca encontraron el cuerpo porque nunca hubo intención de que lo encontraran. Isabela se tapó la boca con la mano, sintiendo que iba a vomitar. Después, continuó Mauricio, tomé el reporte de desaparición del esposo, hice una investigación mínima y archivé el caso como abandono voluntario. Nadie cuestionó nada. Nadie le importaban una mujer pobre y su hija. ¿Y la niña? Yo. Te entregaron a Pilar. Ella te llevó a la Ciudad de México. Y yo me quedé con mi dinero. Mauricio la miró con ojos llenos de culpa. Pensé que iba a ser un pago único, pero Pilar siguió mandando dinero, mes tras mes, año tras año. Era su forma de asegurarse de que yo nunca hablara. ¿Tiene pruebas? ¿Algo más que su testimonio? Mauricio se levantó y caminó hacia un escritorio en la esquina. Sí. Abrió un cajón con llave y sacó una caja de metal. Guardé esto durante 25 años, por si acaso algún día lo necesitaba. Abrió la caja y sacó algo. Es una grabación. Le mostró un pequeño cassette de audio, viejo y desgastado. ¿Qué es? Una conversación que tuve con Pilar. Una semana después de que todo pasó, ella llamó para asegurarse de que todo estuviera limpio. Yo siempre grababa mis llamadas importantes. Era mi seguro de vida. Isabela sintió que el corazón le iba a explotar. ¿Qué dice la grabación? Escúchala tú misma. Mauricio puso el cassette en un reproductor viejo, presionó play, y la voz de Pilar de la Torre llenó la habitación, clara como el cristal. Mauricio, necesito confirmar que el asunto está completamente resuelto. La mujer, Elena, nadie la va a encontrar. ¿Correcto? Correcto, señora de la Torre. Está completamente limpia. Y la investigación, archivada, abandono voluntario, nadie va a seguir buscando. Perfecto, la niña está bien, ya está conmigo, en un par de meses será oficialmente mi hija. Me alegro, señora. Mauricio, no hace falta decir que esto nunca pasó, y que si alguien pregunta, nadie va a preguntar, y si lo hacen, yo me encargo. Bien, espera el primer pago la próxima semana, y recuerda, esto es para siempre. La grabación terminó. Isabela tenía lágrimas corriendo por su rostro. Esta es la prueba, susurró. Esta es la prueba que necesitaba. Mauricio sacó el cassette del reproductor y se lo dio. Tómala, haz lo que tengas que hacer. Ya estoy cansado de cargar con esto. Va a testificar. El hombre asintió lentamente. Sí, voy a testificar. Es hora de que esto termine. Isabela salió de esa casa con el cassette apretado contra su pecho, sintiendo por primera vez en meses que había esperanza. Pilar de la Torre había cometido un error 25 años atrás, y ese error estaba a punto de destruirla. Isabela pasó la siguiente semana preparando todo meticulosamente. No podía haber errores. No podía darle a Pilar ninguna oportunidad de escapar. Primero, llevó el cassette a un experto en audio forense. Necesitaba confirmar que la grabación era auténtica, que no había sido manipulada. El experto, un hombre de unos 60 años con décadas de experiencia, le dio el veredicto 3 días después. La grabación es auténtica. Data de hace aproximadamente 25 años.
Basándome en el desgaste de la cinta magnética y las características del audio, no hay signos de edición o manipulación digital. Isabela respiró aliviada. Luego llamó a su abogado, no el penalista que la había rechazado, sino uno nuevo, Gabriela Soto, una mujer de 40 años con reputación de ser implacable y de no dejarse intimidar por nadie. Isabela le pagó un anticipo generoso y le mostró toda la evidencia. Gabriela estudió cada documento, escuchó la grabación 3 veces y finalmente asintió. «Esto es suficiente», dijo. «Con el testimonio de Mauricio Solís y esta grabación, podemos presentar cargos criminales contra Pilar de la Torre, secuestro, conspiración para cometer asesinato, obstrucción de la justicia. ¿Cuánto tiempo pasaría en prisión? Si la declaramos culpable en todo, estamos hablando de 40 años o más. A su edad, es básicamente cadena perpetua». Isabela sintió una satisfacción oscura. Justicia. Finalmente, quiero hacer esto de forma pública, dijo Isabela. No quiero que se escape. No quiero que use sus contactos para enterrar esto. Gabriela la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente? Voy a convocar una reunión del Consejo Empresarial de la familia Montalvo. Voy a invitar a todos los accionistas principales, a los abogados corporativos y a la prensa. Voy a exponer a Pilar frente a todos, y tú vas a tener a la policía esperando afuera para arrestarla en cuanto termine. Es arriesgado. Pilar podría intentar algo. Por eso lo hago en público, con testigos, con cámaras. No podrá tocarme sin exponerse completamente. Gabriela sonrió. Me gusta cómo piensas. Isabela mandó las invitaciones a través de su asistente, sin levantar sospechas. Reunión extraordinaria del Consejo. Asunto urgente. Asistencia obligatoria. La fecha, viernes 15 de noviembre. El lugar, la mansión Velázquez en Cuernavaca. Había cierta poesía en eso. El lugar donde todo comenzó sería el lugar donde todo terminaría. Ricardo la llamó la noche antes de la reunión. ¿Estás segura de esto?, preguntó con voz nerviosa. Completamente. Pilar va a ir. Le pareció extraño que la reunión fuera en Cuernavaca, pero no sospecha nada. Perfecto. Isabela hizo una pausa. Ricardo, gracias por todo. Sé que esto no ha sido fácil para ti. Es lo menos que puedo hacer. Su voz se quebró. No pude protegerte hace 25 años, pero puedo ayudarte ahora. El viernes amaneció con un cielo azul brillante, sin nubes, como si el universo supiera que era un día importante. Isabela llegó a la mansión Velázquez 2 horas antes de la reunión. Don Esteban estaba ahí, esperándola en el jardín. Lo había llamado y le había pedido que viniera. «Mija», dijo cuando la vio, abrazándola con fuerza. «Hoy es el día, hoy es el día. ¿Estás lista?». Isabela asintió, aunque por dentro estaba aterrorizada. Había ensayado este momento 1000 veces en su mente, pero ahora que estaba aquí, la realidad la golpeaba con toda su fuerza. «Tengo miedo», admitió. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si ella se escapa de alguna forma?». Don Esteban le tomó las manos con sus dedos callosos y fuertes. «Escúchame bien. Tú eres la mujer más valiente que he conocido. Más valiente que yo. Tu mamá estaría orgullosa de ti». Isabela sintió lágrimas quemándole los ojos. Ojalá ella estuviera aquí. «Está aquí». Don Esteban le tocó el pecho, sobre el corazón. «Está aquí, y nunca se va a ir». Los invitados empezaron a llegar a las 11 de la mañana. Accionistas con trajes caros, abogados corporativos con portafolios de piel, 3 periodistas de publicaciones importantes que Isabela había invitado personalmente, diciéndoles que habría una revelación importante sobre la familia Montalvo. Montaron las sillas en el salón principal de la mansión. Isabela había pedido que pusieran una mesa larga al frente, con micrófono, como si fuera una conferencia de prensa, a las 11:30. Llegó Pilar, bajó de un Mercedes negro, impecable como siempre, con un traje Chanel color crema y lentes de sol enormes. Caminó hacia la entrada de la mansión como si fuera una reina. Cuando vio la cantidad de gente, frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?», le preguntó a Ricardo, quien estaba parado cerca de la entrada. «Isabela convocó la reunión», respondió Ricardo sin mirarla. «¿Y por qué hay periodistas?». «No lo sé». Pilar lo miró con sospecha, pero no dijo nada más. Entró al salón y se sentó en la primera fila, con ese aire de superioridad que nunca la abandonaba. Isabela la observó desde una puerta lateral.
Pilar se veía confiada, aburrida incluso. No tenía idea de lo que estaba por venir. A las 12 en punto, Isabela entró al salón. Todos se quedaron en silencio. Había algo en su presencia que demandaba atención. Ya no era la empresaria fría y distante de hace meses. Era algo más. Era alguien que había perdido todo y lo había recuperado. Alguien que había tocado fondo y había salido más fuerte. Caminó hasta el frente y se paró detrás del micrófono. Miró a todos los presentes y finalmente su mirada se detuvo en Pilar. «Gracias a todos por venir», comenzó con voz firme. «Los llamé hoy porque tengo que revelar algo importante, algo que va a cambiar todo lo que creen saber sobre la familia Montalvo». Pilar se enderezó en su asiento, alerta. «Mi nombre no es Isabela Montalvo», continuó Isabela. «Mi nombre es Sofía Ruiz, y hace 25 años fui secuestrada». El salón explotó en murmullos. Los periodistas sacaron libretas. Las cámaras empezaron a grabar. Pilar se levantó de su asiento. «¿De qué estás hablando? ¿Te volviste loca? Siéntate». «Pilar», dijo Isabela con voz de acero, «o voy a pedirle a seguridad que te siente». Hubo algo en el tono de Isabela que hizo que Pilar obedeciera. Se sentó lentamente, pero sus ojos brillaban con rabia. Isabela continuó. Les contó todo, cómo había descubierto la fotografía en casa de don Esteban, cómo el examen de ADN había confirmado que era Sofía Ruiz, cómo había investigado y descubierto que no existía documentación legal de su adopción. Los periodistas escribían frenéticamente. Los accionistas se veían horrorizados. Entonces Isabela hizo una señal. Don Esteban entró al salón, caminó hasta el frente y se paró junto a su hija. «Este es Esteban Ruiz», dijo Isabela. «Mi padre biológico, el hombre que me buscó durante 25 años sin rendirse nunca». La gente miraba a don Esteban con una mezcla de curiosidad y lástima. Un hombre humilde, de ropa sencilla, parado frente a la élite empresarial de México. «Esto es ridículo», dijo Pilar, levantándose de nuevo. «Esto es una farsa. Isabela ha estado bajo mucho estrés. Claramente necesita ayuda psicológica. ¿Quieres pruebas?», preguntó Isabela. «Te voy a dar pruebas». Puso una presentación en la pantalla grande que habían instalado. Mostró el resultado del ADN. Mostró el reporte policial original de la desaparición. Mostró las fotografías de ella de niña con el vestido bordado. Mostró los recibos de pago que había encontrado en la bodega. Pilar palideció, pero mantuvo la compostura. «Todo esto puede ser falsificado». «Ah, sí», Isabela sonrió. «¿Y esto también puede ser falsificado?». Presionó play. La voz de Pilar llenó el salón, clara como el cristal, 25 años más joven pero inconfundible. «Mauricio, necesito confirmar que el asunto está completamente resuelto. La mujer, Elena, nadie la va a encontrar, ¿correcto?». El silencio que siguió fue absoluto. Todas las cabezas se giraron hacia Pilar. La grabación continuó. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de Pilar. Cuando terminó, el silencio era ensordecedor. Pilar se levantó lentamente. Su rostro había perdido todo color. Sus manos temblaban. Esto es una trampa. Isabela falsificó esto». «Ella, ¿falsifiqué tu voz?», preguntó Isabela. «Ya fue verificada por expertos forenses. Es auténtica. Y el hombre con quien hablabas, Mauricio Solís, está dispuesto a testificar. De hecho, ya dio su declaración a la fiscalía». Pilar miró hacia la puerta, como buscando una salida. «Además», continuó Isabela, «tengo los registros de los pagos que le has estado haciendo durante 25 años, $50,000 al mes, para mantenerlo callado. Tú no puedes probar nada», tartamudeó Pilar. «Ya lo probé». Isabela caminó hacia ella. «Mataste a mi madre, secuestraste a una niña de 4 años, compraste a un policía, enterraste la verdad durante 25 años, y ahora todos lo saben». Pilar intentó caminar hacia la salida, pero 2 policías entraron al salón. Gabriela Soto venía con ellos, con una orden de arresto en la mano. «Pilar de la Torre», dijo uno de los oficiales, «queda arrestada por los cargos de secuestro, conspiración para cometer asesinato y obstrucción de la justicia». «No», gritó Pilar, «esto es un error. Yo soy Pilar de la Torre. No pueden hacer esto, pero sí podían, y lo hicieron. Le pusieron las esposas mientras ella gritaba, mientras intentaba zafarse.
mientras su máscara de elegancia finalmente se rompía por completo y mostraba al monstruo que siempre había sido debajo. «Isabela», gritó mientras la sacaban. «Te di todo. Te salvé. Sin mí no serías nada». Isabela la miró a los ojos por última vez. «Sin ti, yo sería Sofía Ruiz, con mi madre, con mi padre, con mi verdadera familia, y hubiera sido más feliz de lo que jamás fui contigo». Se llevaron a Pilar. Sus gritos se fueron apagando mientras la metían en la patrulla. Cuando se fue, Isabela se giró hacia don Esteban y se abrazaron. Después de 25 años, justicia había llegado. Los siguientes meses fueron un torbellino de procedimientos legales, titulares de periódicos y cambios profundos. El juicio de Pilar de la Torre se convirtió en el caso más mediático del año. Los periódicos lo llamaban el secuestro de la heredera. Las revistas publicaban números especiales. Los programas de noticias dedicaban horas a analizar cada detalle. Isabela tuvo que testificar. Subió al estrado con don Esteban a su lado y, bajo juramento, contó toda su historia. El jurado la escuchó en silencio absoluto. Algunas mujeres lloraban. Los hombres apretaban los puños. Mauricio Solís también testificó. A cambio de su cooperación, la fiscalía le dio inmunidad parcial. Pasaría 5 años en prisión por su participación, pero no cadena perpetua. En el estrado, con voz rota, admitió todo lo que había hecho. «Me vendí por dinero», dijo. «Ayudé a destruir una familia, y durante 25 años viví con esa culpa. Merezco estar en prisión, tal vez más que 5 años». La evidencia contra Pilar era abrumadora. La grabación, los registros bancarios, el testimonio de Mauricio, las pruebas de ADN. Su equipo de abogados carísimos intentó de todo. Alegaron que la grabación era inadmisible, que Mauricio no era un testigo creíble, que todo era una conspiración de Isabela para quedarse con la fortuna familiar. Nada funcionó. Después de 3 semanas de juicio, el jurado deliberó durante solo 4 horas. Culpable de secuestro, culpable de conspiración para cometer asesinato, culpable de obstrucción de la justicia. Cuando leyeron el veredicto, Pilar no mostró emoción. Se quedó sentada, rígida, con esa máscara fría que había usado toda su vida. Pero cuando el juez dictó la sentencia, 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional, algo se rompió en su rostro. La sacaron del juzgado esposada. Las cámaras la persiguieron. La mujer que había sido la reina de la sociedad mexicana, ahora era solo otra prisionera. Isabela vio las noticias desde su departamento, con don Esteban sentado junto a ella. Cuando mostraron a Pilar subiendo al camión de traslado, don Esteban le apretó la mano. «¿Te sientes bien?», preguntó. Isabela pensó en eso. ¿Se sentía bien? No exactamente. No sentía la alegría salvaje que pensó que sentiría. Lo que sentía era paz, como si finalmente pudiera respirar después de estar bajo el agua durante meses. «Me siento libre», respondió. Los medios no solo cubrieron el juicio de Pilar, también contaron la historia de don Esteban, el humilde jardinero que nunca se rindió, el padre que buscó a su hija durante 25 años sin perder la esperanza. De repente, don Esteban era una figura nacional. Lo invitaron a programas de televisión. Periódicos querían entrevistarlo, pero él rechazó todo con educación. «No quiero ser famoso», le dijo a Isabela. «Solo quiero estar contigo, conocerte, recuperar los años que perdimos». Y eso fue exactamente lo que hicieron. Isabela renunció a la mayor parte de su fortuna, mantuvo solo lo suficiente para vivir cómodamente, y el resto lo donó a organizaciones que ayudaban a familias de personas desaparecidas. Fue un escándalo entre la élite empresarial. ¿Por qué renunciaría a millones? Pero Isabela no les debía explicaciones a ellos. El dinero manchado con el crimen de Pilar nunca le había pertenecido realmente. Legalmente cambió su nombre. Ya no era Isabela Montalvo, ahora era Sofía Isabela Ruiz. Mantuvo el Isabela, porque aunque ese nombre venía de una mentira, también era parte de quien se había convertido. No podía borrar completamente 25 años de su vida, pero Sofía era quien era verdaderamente, y era hora de honrar eso. Ricardo la visitó un mes después del juicio. Se veía envejecido, demacrado, como si hubiera perdido 10 kilos. Se sentaron en el jardín de la mansión Velázquez, que Isabela había decidido mantener. «Vine a pedirte perdón», dijo Ricardo con voz rota.
Sé que ya te lo pedí antes, pero necesito que entiendas cuánto lo siento. Fui un cobarde. Fui ciego. Debí haber sabido. Debí haber protegido. Isabela lo miró. Este hombre que la había criado pensando que era su hija. Débil. Sí. Ingenuo. Sí. Pero no malvado. Tú también fuiste víctima de Pilar, dijo Isabela. Ella te manipuló, te mintió, te usó, pero yo dejé que lo hiciera. Ricardo se limpió una lágrima. Yo escogí no ver. Escogí la comodidad sobre la verdad. Y por eso, una niña perdió a su madre, un hombre perdió a su esposa, y tú perdiste tu infancia. Es verdad, admitió Isabela, pero también es verdad que me criaste lo mejor que pudiste. Nunca fuiste cariñoso, nunca fuiste presente, pero tampoco fuiste cruel. Y al final, cuando más lo necesité, me ayudaste. ¿Puedes perdonarme? Isabela pensó en eso. ¿Podía perdonarlo? El perdón no borraba el pasado, no devolvía los años perdidos, pero tal vez el perdón no era para Ricardo, tal vez era para ella misma, para poder seguir adelante sin cargar con más rabia. Te perdono, dijo finalmente, pero necesito que entiendas algo. Nunca vamos a tener la relación de padre e hija. Ese lugar le pertenece a don Esteban, pero podemos ser amigos, con tiempo. Ricardo asintió, sollozando. Es más de lo que merezco. Después de eso, Ricardo se retiró completamente de la vida pública. Vendió la mansión de San Ángel, donó gran parte de su fortuna y se mudó a una casa pequeña en Querétaro. Empezó a trabajar como voluntario en organizaciones contra el tráfico de personas. Era su forma de redimirse, aunque nunca podría borrar completamente su culpa, pero al menos estaba intentándolo. El caso de Isabela, de Sofía, abrió puertas que habían estado cerradas durante décadas. Cuando la historia se hizo pública, docenas de familias con casos similares empezaron a salir. Niños desaparecidos en los años 90 y 2000, casos archivados, investigaciones que nunca fueron a ningún lado. La fiscalía reabrió cientos de casos. Algunos, trágicamente, terminaron en la confirmación de muertes, pero otros encontraron finales felices. Una mujer de 32 años en Monterrey descubrió que había sido secuestrada de bebé. Se reunió con su familia biológica después de 3 décadas. Un hombre en Guadalajara usó pruebas de ADN y encontró a su hermana, desaparecida cuando tenían 7 y 9 años. Historia tras historia de familias rotas que finalmente encontraban respuestas. Sofía se convirtió en un símbolo de esperanza para ellos. La prueba de que incluso después de 25 años, la verdad podía salir a la luz y la justicia podía llegar. 4 meses después del juicio, Sofía tomó una decisión importante sobre la mansión Velázquez. No la iba a vender, no la iba a convertir en condominios de lujo como había planeado originalmente. La iba a transformar en algo significativo, con la ayuda de arquitectos, trabajadores sociales y organizaciones sin fines de lucro. Convirtió la propiedad en el Centro Elena Ruiz de Apoyo para familias de desaparecidos. El centro ofrecía asesoría legal gratuita para familias buscando a sus seres queridos. Tenía psicólogos que daban terapia sin costo. Había oficinas donde detectives privados donaban su tiempo para investigar casos fríos. Había un salón grande donde las familias podían reunirse, apoyarse mutuamente, compartir sus historias. Y en el jardín, don Esteban seguía trabajando, cuidaba las rosas, podaba los árboles, mantenía todo hermoso, pero ahora no lo hacía solo. Sofía trabajaba a su lado, aprendiendo sobre plantas, sobre tierra, sobre paciencia. Las rosas necesitan tiempo, le explicaba don Esteban mientras le enseñaba a podar. No puedes apurarlas, necesitan sol, agua, cuidado, y un día, sin que te des cuenta, florecen, como nosotros, dijo Sofía suavemente. Don Esteban sonrió. Exactamente como nosotros, mija. La inauguración del centro fue un evento sencillo pero emotivo. No hubo prensa, no hubo cámaras, solo familias, gente que había perdido a sus seres queridos, gente que todavía buscaba, gente que, como don Esteban, se rehusaba a perder la esperanza. Sofía dio un discurso corto. Este lugar lleva el nombre de mi madre, Elena Ruiz, una mujer que nunca conocí, pero que me amó lo suficiente como para morir protegiéndome. Ella no está aquí para ver esto, pero su espíritu sí está, en cada rosa de este jardín,
en cada familia que encuentre respuestas aquí, en cada historia que termine en reencuentro en lugar de tristeza. La gente aplaudió, muchos lloraban. Después del evento, Sofía y don Esteban se quedaron solos en el jardín. El sol se ponía, pintando el cielo de naranjas y rosas. Tu mamá estaría muy orgullosa de ti, dijo don Esteban. Ojalá pudiera haberla conocido, respondió Sofía. Ojalá pudiera recordarla. Ella vive en ti. Don Esteban señaló las rosas. ¿Ves esas flores? Elena las amaba. Decía que las rosas eran como las personas, hermosas, pero con espinas para protegerse. Tú eres como ella, fuerte, hermosa y con espinas cuando es necesario. Sofía sonrió a través de las lágrimas. Papá, ¿crees que ella nos puede ver? Donde sea que esté. Don Esteban miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a aparecer. Yo creo que sí, y creo que está en paz, porque su hija está bien, su hija está viva, y su hija está haciendo el bien en el mundo. Se abrazaron mientras el sol terminaba de ponerse y las luces del centro se encendían, iluminando el camino para todas las familias que vendrían buscando esperanza. Y por primera vez en 25 años, todo estaba en su lugar. 3 meses después de la inauguración del centro, Sofía Isabela Ruiz se despertó con el sol entrando por la ventana de su nueva casa. Ya no vivía en el penthouse de Polanco. Ese lugar frío y vacío pertenecía a otra persona, a otra vida. Ahora vivía en una casa sencilla dentro de los terrenos de la mansión Velázquez, cerca de donde don Esteban tenía su propia casita. Era pequeña, acogedora, con ventanas que daban al jardín y el sonido de los pájaros por las mañanas. Se levantó, se preparó un café y salió a la terraza. Desde ahí podía ver a su padre ya trabajando en el jardín. Aunque el sol apenas estaba saliendo, don Esteban era madrugador. Siempre lo había sido. Sofía sonrió y bajó para reunirse con él. «Buenos días, papá». Don Esteban levantó la vista y le devolvió la sonrisa. Esa sonrisa que antes estaba teñida de tristeza infinita, ahora era genuina, llena de paz. «Buenos días, mija. ¿Dormiste bien?» «Muy bien». Sofía tomó unos guantes de jardinería. «¿En qué puedo ayudar hoy?» «Las azaleas necesitan poda, te enseño». Trabajaron juntos en silencio cómodo durante un rato. Estos momentos se habían convertido en los favoritos de Sofía. Las mañanas tranquilas con su padre, las manos en la tierra, el olor a hierba fresca. Era simple, era real, era lo que siempre había necesitado sin saberlo. «¿Sabes?», dijo don Esteban después de un rato. «Cuando te perdí, pensé que nunca volvería a ser feliz. Pasaron 25 años donde cada día era una lucha solo para levantarme de la cama. Pero ahora», miró a Sofía con ojos brillantes, «ahora siento que volví a vivir». Sofía dejó las tijeras de podar y abrazó a su padre. «Yo también, papá, yo también». A las 10 de la mañana llegaron las primeras familias al centro. Sofía las recibía personalmente cada día. Conocía sus historias, sus nombres, sus pérdidas. Estaba la señora Ramírez, buscando a su hijo desaparecido hace 7 años. El señor Ortega, cuya esposa se había esfumado camino al trabajo y nunca regresó. La familia Hernández, con fotos de su hija adolescente que salió una noche y nunca volvió. Cada historia era un puñal en el corazón. Pero Sofía había aprendido que el dolor compartido era más llevadero y que dar esperanza era la mejor forma de honrar su propia historia. «No se rindan», les decía. «Yo estuve perdida 25 años. Mi padre nunca dejó de buscarme. Y mírenme ahora. Aquí estoy. Los milagros existen. La verdad siempre sale a la luz». Ese día, algo especial pasó. Una de las familias que llevaba meses viniendo al centro, los García, buscando a su hijo de 20 años, recibió una llamada mientras estaban en la sala de espera. Sofía vio cómo la madre contestaba el teléfono, cómo su expresión cambiaba de cansancio a shock, a incredulidad, a júbilo absoluto. «¡Lo encontraron!», gritó la mujer. «Encontraron a mi hijo. Está vivo». El centro entero explotó en lágrimas y abrazos. La familia García lloraba, se abrazaban, daban gracias a Dios. Otros que seguían buscando lloraban con ellos, felices por su victoria, pero también dolidos por su propia búsqueda continua. Sofía abrazó a la señora García mientras la mujer sollozaba contra su hombro. «Lo van a encontrar.
le había dicho Sofía tantas veces durante estos meses. No pierdan la esperanza. Y ahora, finalmente, era verdad. Después de que los García se fueron corriendo al hospital donde habían encontrado a su hijo, Sofía se sentó en el jardín con don Esteban. Estaba exhausta emocionalmente, pero también llena de una alegría profunda. Cada vez que una familia se reúne, dijo don Esteban, siento que Elena sonríe desde donde esté. Yo también lo siento, respondió Sofía. Esa tarde recibió una visita inesperada. Ricardo llegó en un auto sencillo, no en los Mercedes de antes. Vestía jeans y una camisa simple. Se veía mejor que la última vez que lo vio, más en paz consigo mismo. Hola, Sofía, dijo con una sonrisa tímida. Ricardo. Sofía lo saludó con un abrazo breve pero genuino. ¿Qué te trae por aquí? Quería ver cómo estabas. Y traerte algo. Le extendió una caja de madera vieja. Sofía la abrió con curiosidad. Dentro había cartas, fotografías, documentos. ¿Qué es esto? Son cosas que encontré entre los archivos de Pilar. Cosas sobre Elena, sobre tu familia biológica. Pensé que te gustaría tenerlas. Sofía sacó las fotos con manos temblorosas. Eran fotografías de Elena. Elena sonriendo en su vestido de novia sencillo. Elena embarazada. Elena cargando a una bebé que era Sofía. Dios mío, susurró Sofía. Nunca había visto estas fotos. Pilar las guardó. No sé por qué. Tal vez como seguro. Tal vez por algún retorcido sentido de posesión. Ricardo tocó una de las fotos. Pero ahora te pertenecen. Tu historia. Tu madre. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Por primera vez, podía ver el rostro de su madre. Elena era hermosa. Tenía los mismos ojos que Sofía. La misma sonrisa cálida. Gracias, le dijo a Ricardo. Esto significa más de lo que puedes imaginar. Ricardo asintió. ¿Cómo va todo aquí? Sofía le mostró el centro. Le contó sobre las familias que habían ayudado, sobre el caso de los García que se había resuelto hoy. Ricardo escuchaba con atención genuina. Estás haciendo algo bueno, dijo finalmente. Estás convirtiendo algo horrible en algo hermoso. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Estás haciendo lo mismo, respondió Sofía. Tu trabajo con las organizaciones contra el tráfico está salvando vidas. Estás haciendo el bien, Ricardo. Nunca es tarde para empezar. Se despidieron con un abrazo. Ya no había resentimiento entre ellos. Solo dos personas que habían sobrevivido a la misma tormenta y estaban tratando de reconstruir sus vidas. Esa noche, Sofía organizó una cena pequeña. Invitó a don Esteban, a Joaquín el detective, a Gabriela su abogada y a algunas de las familias del centro que se habían vuelto cercanas. Comieron en el jardín, bajo las estrellas, con velas iluminando las mesas. Había risas, historias, esperanza. Don Esteban contó anécdotas de cuando Sofía era bebé que hicieron reír a todos. Joaquín compartió casos exitosos de personas encontradas. Gabriela habló sobre nuevas leyes que estaban impulsando para proteger a víctimas de tráfico. Era una familia, no la familia tradicional, no la familia que Sofía había imaginado de niña, pero era su familia, construida sobre verdad, sobre amor ganado, sobre segundas oportunidades. Cuando todos se fueron, Sofía y don Esteban se quedaron solos bajo las estrellas. Papá, dijo Sofía, ¿crees que algún día voy a dejar de extrañar a mamá, aunque nunca la conocí realmente? Siento como si faltara un pedazo de mí. Don Esteban pensó en eso por un momento. No creo que dejes de extrañarla. Yo no he dejado de extrañarla en 25 años. Pero el dolor cambia, se vuelve más suave. Se convierte en algo que cargas no como una carga, sino como un recordatorio de cuánto amor existió. Le tomó la mano a Sofía. Tu mamá te amó con cada fibra de su ser, y ese amor nunca muere. Vive en ti, en todo lo bueno que haces, en cada familia que ayudas. Ella vive a través de ti. Sofía apretó la mano de su padre y miró las estrellas. Te amo, papá, y yo te amo a ti, mija, más de lo que las palabras pueden decir. Se quedaron ahí, padre e hija, bajo el cielo estrellado que había visto todas sus pérdidas, y ahora veía su reunión. Habían perdido 25 años. Nunca recuperarían ese tiempo. Las primeras palabras de Sofía, sus primeros pasos, sus cumpleaños, su adolescencia,
Todo eso se lo había robado Pilar, pero no podían vivir en el pasado. Lo único que podían hacer era vivir en el presente y construir un futuro donde esas 25 años perdidos significaran algo, donde su dolor se convirtiera en esperanza para otros, donde su historia inspirara a familias a no rendirse nunca. ¿Sabes qué día es mañana?, preguntó don Esteban. Sofía pensó por un momento y entonces recordó: 15 de marzo, 26 años desde que te perdí. Don Esteban sonrió a través de las lágrimas. Y 1 año desde que te encontré. ¿Qué quieres hacer para celebrar? Plantar rosas. Don Esteban señaló el jardín. 26 rosas nuevas, 1 por cada año, para que nunca olvidemos lo que perdimos, pero también para celebrar lo que encontramos. Me parece perfecto. A la mañana siguiente, mientras el sol salía sobre Cuernavaca, padre e hija plantaron 26 rosas en el jardín del Centro Elena Ruiz. Trabajaron en silencio, con las manos en la tierra, bajo el mismo cielo que había visto el día más oscuro de sus vidas, y ahora veía su sanación. Estas rosas van a florecer, dijo don Esteban. Van a ser las más hermosas del jardín, porque fueron plantadas con amor, con esperanza, con perdón y con memoria, añadió Sofía, para que Elena siempre sea recordada. Siempre, prometió don Esteban, cuando terminaron. Se quedaron parados frente a las rosas recién plantadas. El jardín entero estaba despertando con el nuevo día. Los pájaros cantaban. El viento susurraba entre las hojas. Y en ese momento, Sofía Isabela Ruiz sintió algo que no había sentido en toda su vida: paz completa. Ya no era Isabela Montalvo, la empresaria fría con un imperio pero sin corazón. Ya no era la niña perdida Sofía Ruiz, arrancada de su familia. Era ambas. Era ninguna. Era alguien nuevo. Era una mujer que había perdido todo y lo había encontrado de nuevo. Una mujer que había sido rota y se había reconstruido más fuerte. Una mujer que sabía que el amor verdadero, el amor de familia real, valía más que todo el dinero del mundo. «Vamos, papá», dijo, tomando la mano de don Esteban. «Tenemos familias esperando. Tenemos trabajo que hacer». «Sí, mija, vamos». Y mientras caminaban de regreso al centro, con el sol brillando sobre ellos y las rosas comenzando su lento pero seguro camino hacia florecer, Sofía supo con certeza absoluta que todo, cada momento de dolor, cada noche de llanto, cada batalla, había valido la pena, porque al final había encontrado lo que siempre buscó sin saberlo. Había encontrado su verdad, había encontrado su hogar,